Muy buenos días. Vamos a continuar las clases de Derecho Administrativo en la sección G, Derecho Administrativo 1. Ahorita nos corresponde comenzar el análisis de la unidad tercera del primer módulo, el principio de legalidad. Ya terminamos de ver las fuentes del derecho administrativo y ahora entonces vamos a ver el principio de legalidad. Para eso vamos a compartir la pantalla, Aquí está. Ok, el esquema unificado. Entonces el esquema que nos está permitiendo ir siguiendo las clases. Como ven aquí, pues ya terminamos las fuentes, todas las fuentes de rango constitucional, de rango legal, de rango sublegal. Lo último que vimos fue, bueno, las fuentes supletorias y le dedicamos la última clase al denominado derecho administrativo global, que ubicamos, por las razones que ya expliqué, dentro de las fuentes de rango legal, aun cuando ese es un tema que todavía no está muy claro. Está sometido a discusión, análisis y bueno, ya poco a poco seguramente se irá precisando en el seno de la doctrina. ¿Cuál es el lugar que ocupa ese derecho administrativo global? Si es una cosa nueva, si es una cosa que ya existía pero que ahora tiene otro nombre. Bueno, ahorita vamos a ver el principio de legalidad. El principio de legalidad vamos a verlo dividido en unas consideraciones generales primero, en segundo lugar unas pretendidas excepciones al principio de legalidad y por último la discrecionalidad administrativa, que es una de esas pretendidas excepciones al principio de legalidad, pero que dada la complejidad de lo que implica la potestad discrecional y el riesgo que lleva y todo lo que se ha dicho en la doctrina, vamos a verla separadamente. Entonces, en primer lugar, pues, comenzar por el principio, que es el principio de legalidad. Eh, ya yo se los he mencionado, ustedes también lo conocen seguramente en derecho constitucional, pero nosotros específicamente cuando comenzamos a ver nuestras clases y dijimos cuál era el origen del derecho administrativo, eh, explicamos que surgió el derecho administrativo con el nacimiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que es una evolución del Estado absoluto hacia un Estado ahora sometido al derecho. Y ese Estado de Derecho comenzó históricamente a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y se fue extendiendo a lo largo de todo el mundo, al menos el mundo occidental, y hoy en día, pues, es la forma predominante del Estado actual, eh, y que está fundamentado en dos grandes principios. El principio de la separación de poderes. No hay un poder, el poder público no está concentrado en una sola instancia, en el monarca de origen divino, pues, que recibe el poder de Dios y que lo ejerce mientras viva y luego se lo deja a su heredero a través de unas leyes dinásticas que van entonces transmitiéndose como por el vínculo de la sangre, ese poder otorgado por Dios. Y entonces, bueno, él es detentador, ese monarca es, mientras viva, detentador de todo el poder dentro del Estado, porque él le viene de Dios. Bueno, eso se acabó, a Dios gracias, menos mal, eh, que ya eso no existe, y finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, Revolución Francesa, Revolución Americana, Revolución Norteamericana, independencia latinoamericana, y así se fue expandiendo pues, el Estado de Derecho. No solo en las repúblicas, como en el caso de Estados Unidos y de América Latina, sino también en las monarquías. Las monarquías europeas fueron evolucionando de unas monarquías absolutas a unas monarquías um, sometidas al derecho, con separación de poderes. El monarca no ejerce un poder omnímodo, el poder está en el pueblo lo delega temporalmente en las autoridades que elige a través del parlamento normalmente,
Y bueno, ya todo eso que ustedes vieron en derecho constitucional se ve reflejado en el derecho administrativo porque es dentro de ese Estado de Derecho como surge una administración dentro del conjunto de instancias del Estado. Está la administración como una de ellas, al lado de la justicia y de la legislación, y todas ellas están sometidas al derecho. Cuando la administración se ve sometida al derecho, el derecho que la regula es un derecho nuevo que se llama el derecho administrativo. Y aquí estamos entonces, ¿no? Entonces, ya vimos que esa administración está regida por el principio de legalidad. El principio de legalidad que es aquel principio que postula la obligación que tienen todos los órganos del Estado de someterse al dictado de la ley. O sea, es la ley la que le otorga los poderes a los órganos del poder público y esos órganos del poder público no pueden actuar sin someter su conducta a la ley. Lo que ellos hagan no depende entonces de la voluntad del titular en un determinado momento, sino que ellos están limitados a actuar conforme a lo que digan las normas. Inicialmente a lo que digan las leyes, porque las leyes eran las únicas normas que existían. La Constitución, ya lo vimos, no era una norma, sino un programa político, y luego la ley era dictada por el legislador solamente. Pero posteriormente, también ya lo vimos, la administración a la administración se le comenzó a admitir la potestad de dictar normas, solo que esas normas son de rango sublegal, están sometidas a la ley también. Entonces la administración cuando dicta normas está igualmente sometida a la ley. Pero fíjense que entonces ahora las únicas normas no son las normas de la ley, sino que hay normas tanto constitucionales como legales como sublegales. Todo ese conjunto de fuentes que vimos hasta la clase pasada, bueno, eso conforma ahora lo que se llama el bloque de la legalidad. Ya vamos a ver justamente que hoy en día la administración no está sometida solo a la ley, sino a todo el bloque de legalidad. Ese es el concepto, entonces, en definitiva, de principio de legalidad. La obligación que tienen los órganos de la administración, y eso es entonces el principio de la legalidad administrativa, los órganos de la administración están obligados a respetar y a actuar de conformidad con lo que diga la ley. Su origen, ya se los acabo de señalar, el origen de ese principio de legalidad fue el nacimiento del Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho, que está basado en la idea de que todos los hombres somos libres, somos iguales y nacemos dignos y libres de ataduras, y que solo podemos ser limitados o restringidos por nuestra propia voluntad, bueno, eso lo hacemos cuando vivimos en comunidad a través de un pacto, bueno, imaginario. Nosotros convenimos en vivir juntos, y para poder vivir juntos en comunidad es necesario someternos a ciertas reglas que implican límites a nuestras libertades. Bueno, esos límites a nuestras libertades solo pueden ser impuestas por el legislador. El legislador, que es el que es un órgano plural, representativo de la voluntad de todos, elegido libremente en elecciones y durante un tiempo y sometido a control político de los propios ciudadanos, y cuando actúan para dictar normas lo hacen a través de unos procedimientos transparentes, participativos, que todo el mundo puede, digamos, como que observar y luego juzgar si aquello nos parece bien o no nos parece bien. En las próximas elecciones ya no elegimos a aquellos que hayan tomado decisiones que no nos parezcan adecuadas, y todo eso es lo que justamente, todas estas garantías le dan legitimidad al legislador, y es el que puede dictar las normas. Eso fue el origen del principio de legalidad. Los revolucionarios franceses dijeron, sí, los ciudadanos somos libres en la medida en que respetemos las reglas que nosotros mismos ponemos a través de nuestros representantes, los legisladores, ¿no? ¿Cuál es la gracia, digamos, de
de ese principio? Bueno, que se supone que a través de ese mecanismo se garantizan las libertades de los ciudadanos. Los ciudadanos estamos garantizados en nuestro derecho de propiedad, nuestro derecho de libertad, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de culto, todas las libertades previstas en los derechos humanos, en las declaraciones de derechos humanos, se ven garantizadas porque la administración, que es la que podría restringirla a través de sus poderes, no lo puede hacer como quiera, arbitrariamente. Tiene que hacerlo de conformidad con lo que digan las normas. Normas que son elaboradas por el legislador, tal como ya lo hemos visto. ¿Ven? Entonces, la idea es que mientras la administración sujete su conducta a la ley, nosotros nos veremos relativamente garantizados. ¿Cómo garantizados? Porque ¿qué significa que la administración deba actuar conforme a la ley? Bueno, eso significa seguridad. O sea, la administración, ya nosotros sabemos a qué atenernos. Si nos portamos mal, sabemos que probablemente la administración hará algo que nos lo impida o nos restrinja o hasta que nos sancione. Pero ya lo sabemos, tenemos seguridad, hay certeza entonces frente al actuar de la administración, ¿no? En cambio, si no hubiera normas, si la administración actuara conforme a su criterio, pues estaríamos en una gran incertidumbre, no sabríamos muy bien qué hacer y qué no hacer, no podríamos como que planificar nuestra vida, pues viviríamos en una situación de incertidumbre que obviamente no es la más, no es ideal, pues, ¿no? También la obligación de la administración de someterse a las normas da una garantía de igualdad. ¿Por qué? Porque las normas son generales para todo el mundo de la misma manera, por categorías. Y a todos los individuos que pertenezcan a esas categorías, adultos, niños, estudiantes, profesionales, trabajadores, etcétera, están regidos por unas normas que son iguales para todos. Eso garantiza el principio republicano de la igualdad. Y también una mayor democracia. ¿Por qué? Porque conforme ya hemos visto, todas esas reglas se elaboran a través de procedimientos participativos, procedimientos que le dan legitimidad a las normas que se dictan, muchísimas, casi siempre, de ahora, desde nuestra Constitución del 99 para acá, en todos los procedimientos de elaboración de normas debe haber la posibilidad de la participación ciudadana, con lo cual se garantiza una mayor democracia. Pues no es un funcionario encerrado en su oficina que dicta las normas, sino un proceso transparente, abierto, deliberativo, sometido al control social, a la crítica de los medios de comunicación, a las redes sociales, etc. Bueno, toda esa idea es lo que sustenta hoy en día el principio de legalidad. La idea de que vivimos mejor con una administración sometida a las normas y entonces donde la actuación de la administración no va a derivar de la voluntad unilateral y subjetiva del funcionario, sino que tendrá ese funcionario que actuar de conforme a las normas generales y objetivas y conocidas por todo el mundo. Este principio de legalidad admite dos concepciones distintas, o sea, de qué manera la ley amarra o vincula a la administración o limita a la administración. Bueno, entonces la doctrina ha señalado, y eso lo pueden ver muy bien ustedes en el manual de Peña Solís, cómo ha habido dos concepciones distintas, parecidas pero distintas y con significados distintos. La teoría de la vinculación positiva y la teoría de la vinculación negativa. La vinculación, la palabra vinculación se utiliza aquí en el sentido de obligatoriedad, es decir, algo me vincula a mí en la medida en que me obliga. Yo estoy vinculado por algo, no comunicado, sino obligado, ¿no? Esa es la idea de, en latín, vincoli era cadena, entonces uno está amarrado, encadenado, en la medida en que esté vinculado, ¿no? Bueno, en ese sentido es que se utiliza aquí la vinculación positiva y la vinculación negativa. ¿Cómo está
obligada la administración frente a la norma. Unos piensan, vinculación positiva, que la norma es el sustento, el basamento necesario, el título habilitante de la administración para poder actuar. La administración no podrá hacer nada que no le haya sido previamente autorizado por una norma. Una norma tiene que prever aquello que la administración quiere hacer, si no, no. Ella puede sancionar a este señor, vamos a ver si la norma lo permite. Lo puede sancionar por eso, de esa manera. Bueno, si la ley se lo permite, sí, si no, no. La administración puede hacer algo que limite mi derecho de propiedad, vamos a ver si la norma se lo permite. Si se lo permite, entonces ella podrá actuar. Si no, no lo podrá hacer. No depende de la voluntad del funcionario, sino que depende de lo que la norma previamente haya dicho. Esa norma que ha sido dictada con aquel procedimiento transparente, etcétera, por el órgano legítimo, porque es el órgano deliberante, etcétera. Entonces, primera posibilidad o posición que hemos podido encontrar en los distintos países y en los distintos tiempos, concepción de la vinculación positiva. La administración necesita para poder actuar de un título habilitante, y ese título habilitante está en la norma. Por eso es que cada vez que hay un acto administrativo, cada vez que un funcionario dice algo, lo dice de conformidad con el artículo tal, numeral tal de la ley cual. Tiene que decirlo porque si no existe esa norma que lo autoriza a actuar, él está actuando sin el título habilitante y por lo tanto él está violando el principio de legalidad. Esa es una forma de ver el principio de legalidad. Hay otra forma de verla que es un poco más laxa, un poco más menos limitante para la administración, que es aquella que considera que las normas no son el sustento, basamento de la actuación de la administración, sino el límite externo. O sea, las normas están allí para prohibirle a la administración hacer cosas que el legislador considera que no se le debe permitir a la administración. Pero donde no esté el prohibido, la administración puede actuar. Entonces yo a veces pongo el símil, digamos, cuando yo estoy hablándoles a ustedes, yo estoy diciendo que la vinculación positiva considera que la norma es el sustentáculo, es el basamento, la base, el fundamento de la actuación de la administración, porque si no está ese basamento por debajo, la administración no puede actuar. Esa actuación de la administración carece de base y no puede hacerse. Mientras que en la vinculación negativa, la norma se constituye en una especie de cerco, ¿no? Piense en un corral, ¿no? Entonces, dentro del corral puede la administración moverse de acuerdo con su criterio. Lo que no puede hacer es ir contra la cerca, no puede salirse de la cerca, porque está prohibido por la norma. Entonces, en ese caso, la norma no es un sustento de la actuación de la administración, sino un límite externo a través del cual no podrá pasar la administración, que no podrá transgredir la administración ese límite externo. Obviamente, me parece a mí claro que la segunda posición le da mayor libertad de actuación a la administración, porque en la medida en que no haya una norma que le prohíba, la administración podrá hacer todo aquello que no esté prohibido. En cambio, en la vinculación positiva, la administración no puede hacer sino lo que la norma ya previamente le ha dicho. Lo que no le haya dicho, lo que no le haya autorizado, no lo podrá hacer. Entonces, en ausencia de norma, hay libertad para la administración, de acuerdo con la vinculación negativa. En ausencia de norma, hay prohibición para la administración. La administración no puede actuar si no hay una norma previa que la autorice. En Venezuela, tradicionalmente, siempre ha estado vigente la concepción de la vinculación positiva, al menos a nivel de declaración expresa de las constituciones y las leyes, ¿no? Y hoy en día, yo les señalo, aquí en el esquema lo pueden ver, el artículo 137, fundamentalmente de la Constitución, es el principio general de legalidad, de la ley de legalidad, tal como lo concibe el legislador, nuestro constituyente, ¿no? Título 4 del poder público. Esos son los primeros artículos sobre el poder público. Aquí es donde empieza la Constitución a decir qué puede hacer el poder público, para qué sirve, cómo está organizado, etc. Bueno, la primera cosa que le dice es, artículo 136, separación de poderes. El poder no está aglutinado en una sola instancia, sino que está dividido de acuerdo espacialmente o de manera vertical u horizontal. Bueno, ya
separación de poderes, derecho constitucional, ustedes lo saben. Artículo 137, el segundo artículo, principio de legalidad. Esta constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realizan. Obligación de los órganos del poder público de no hacer nada que no esté permitido por la Constitución y las leyes, y que una vez que está permitido, lo que hagan tendrá que ajustarse a lo que diga esa ley. Eso es claramente la vinculación positiva. La administración no puede hacer nada que no esté previsto en la ley. Además de este artículo 137, hay otro que yo les señalo, ustedes pueden buscarlo y lo van a encontrar, que también van a darse cuenta que ahí se está hablando de que la administración solo puede hacer aquello que digan las normas. Por lo tanto, vinculación positiva. Y en el artículo 4 del decreto ley orgánica de la administración pública, también pues se refuerza un poco esta idea, ¿no? Que dice que la administración se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, con base en el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias de la administración pública se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo. Es decir, a todo el bloque de legalidad, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver entonces de inmediato. En Peña Solís, yo les recomiendo que lean a Peña Solís esto de la vinculación positiva y negativa, porque es bueno pues saber que en Venezuela la administración no es que tiene prohibido hacer aquello que está prohibido, es que no puede hacer tiene prohibido hacer lo que no le tiene permitido. Entonces, y enseña Peña Solís cómo la vinculación positiva estuvo originada en la Revolución Francesa y en la evolución de Francia y los países más o menos que lo hemos adoptado desde el comienzo, mientras que la vinculación negativa es propia de países un poco más autoritarios, como eran como era el caso durante todo el siglo XIX de la Alemania imperial, pues del Kaiser, donde había normas, ya había una especie de principio de legalidad, había reglas, ya eran semi-estado de derecho, aun cuando seguía siendo un imperio, pero era bastante absoluto. Entonces, cuando habían las normas obligaban al Estado también, pero y a la administración, pero solamente como límites externos. La administración podía hacer todo aquello que no estuviera prohibido por una ley. Eso ya no existe. Hoy en día, en todo el mundo occidental, el principio de legalidad vigente es el principio de legalidad concebido de acuerdo con la concepción de la vinculación positiva. También Peña Solís hace una distinción que me parece que ayuda a entender esto mejor, cuando dice que, de acuerdo con Moles Caubet, nuestro maestro Moles Caubet, que la administración, cuando actúa, tiene una relación de conformidad con la norma. Sus actuaciones tienen que ser conformes a la norma, es decir, tal cual como la norma lo dice, sin inventar nada, sin salirse de allí. Pues tienen que ser tal cual como lo dice la norma y solo cuando lo dice la norma. En cambio, en la vinculación negativa, la relación que hay entre la actuación de la administración y la norma es una relación de compatibilidad. Basta con que la actuación sea compatible, que no choque contra una norma, no necesariamente tiene que estar basada ni ser exactamente a lo que diga la norma. La norma no podría no decir nada, y la administración actúa siempre y cuando no esté violando alguna prohibición expresa en la norma. Bueno, en cuanto al alcance del principio de legalidad, entonces, que es bastante estricto, como lo ven, por un lado está la idea de que el principio de legalidad se extiende hacia toda, obliga a la administración a respetar todo el bloque de legalidad. Es bastante amplio porque cualquier norma del rango que sea, tiene que ser respetada por cualquier actuación individual de la administración, ¿no? Ya lo veíamos, no solo tiene que respetar la Constitución, la administración, sino que también tiene que respetar las normas de rango legal y también tiene que respetar las normas de rango sublegal, así las haya dictado él mismo.
así sea la propia administración quien haya dictado el reglamento, lo tiene que cumplir. ¿Que lo puede cambiar? Bueno, cuando lo cambie, perfecto. Pero mientras no lo cambie, esa es la norma y la tiene que cumplir. Y si no la cumple, está incurriendo en una ilegalidad. Hay ilegalidades, tanto por violación de la Constitución, como por violación de la ley, como por violación de las normas sublegales. Todo eso se llama ilegalidad en sentido más amplio. Es tan estricto el principio de legalidad que la administración está sometida no solamente a las normas, tal cual como lo dice el bloque de legalidad, sino que hay algunas conductas de la propia administración que la vinculan a ella misma. Eso es lo que se llama la autovinculación administrativa. La administración se vincula a sí misma por lo que diga. Por un lado, a través de los actos de carácter general. Cuando la administración dicta normas de carácter general, ella se autovincula, ella se autoobliga, se autolimita, porque a partir de ese momento tendrá que respetar las normas establecidas por ella misma. Si las quiere cambiar, después que las cambie, pero mientras estén vigentes las tiene que respetar. Y entonces eso se ve reflejado en el artículo 13 de la LOPA, que ya lo veíamos cuando veíamos los reglamentos. Los reglamentos tienen jerarquía, hay unos reglamentos superiores y otros inferiores. Los reglamentos inferiores tienen que respetar lo que digan las normas de los reglamentos superiores, de acuerdo con la jerarquía del autor del reglamento, ¿no? Vemos ahí también ese mismo artículo, vimos el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos. O sea, el reglamento no puede ser irrespetado para un caso concreto. Un caso concreto resuelto por la administración tiene que ser conforme a los reglamentos. Así los reglamentos hayan sido dictados por autoridades inferiores a la autoridad que está resolviendo el caso concreto. El Consejo Universitario tiene que respetar el reglamento dictado por el Consejo de Escuela, así esté en un escalón inferior. Pero como se trata de un acto individual, ese acto individual tiene que respetar todas las normas, incluso las dictadas por órganos de inferior rango. Bueno, ya eso lo vimos también, ¿no? Quizá no vimos tanto el valor del precedente en el artículo 11. Vean la LOPA y se darán cuenta, pues entonces, que tanto aquí se invoca, sobre todo en la universidad, bueno, es que hay un precedente, bueno. Nosotros no estamos en el common law, nosotros estamos en Inglaterra, en Estados Unidos, que se invoca el precedente y eso vale, según se lo dijeron ustedes en Introducción al Derecho, seguramente. Estamos en un sistema jurídico de derecho escrito y por lo tanto lo que vale son las normas. Y los precedentes sirven como referencia para orientar la nueva decisión, pero no obligan a la autoridad administrativa a decidir conforme al precedente. Puede perfectamente la administración cambiar de criterio y decir, siempre y cuando sea legal, pues tanto el criterio anterior como el nuevo, ambos son legales, y bueno, puede perfectamente la administración endureció su criterio o lo flexibilizó, bueno, no importa, lo puede hacer. Lo único es que el artículo 11 le dice, sí, administración, usted lo puede cambiar, pero no podría, digamos, aplicarle el nuevo cambio, el nuevo criterio, no se lo puede aplicar a casos ocurridos antes del cambio de criterio si el nuevo criterio perjudica a ese caso. O sea, los casos anteriores tendrían que ser resueltos de conformidad con el criterio anterior, bueno, porque el tema de la irretroactividad que no puede perjudicar a casos ocurridos antes, un poco por un tema de seguridad jurídica, quien actuó mientras había vigente un criterio, el criterio para sancionar a algún alumno por haberse copiado era tal, y resulta que ahora las autoridades competentes consideran que deben endurecer y aplicar una sanción más grave que también está prevista en la norma. Bueno, muy bien, pero ese cambio de criterio y el endurecimiento del criterio no puede perjudicar a quienes hayan infringido la ley, o el reglamento, lo que hayan hecho, pues la conducta irregular, bueno, tendrá que ser sancionada de acuerdo con el criterio anterior, porque eso era lo que él podía esperar, quien haya infringido la... Como un poco el mismo principio que inspira la irretroactividad de la ley penal, pues que ya ustedes han visto también en derecho penal seguramente, ¿no? Muy vinculado con esto, el valor de la práctica administrativa, que no está propiamente previsto en ninguna disposición normativa, pero inspirado en todo esto que estamos hablando, la práctica administrativa es una especie de costumbre, ¿no? Entonces quizás deberíamos
haberla visto allá en las fuentes auxiliares o subsidiarias o supletorias de derecho administrativo, pero es que en realidad la práctica no es propiamente no es una costumbre administrativa que valga como fuente, ¿no? Lo único es que si hay una práctica administrativa en determinada, ¿qué es la práctica administrativa? Una manera de comportarse en la administración de manera reiterada que crea, digamos, la imagen de que la administración la va a cumplir siempre, ¿no? O sea, hay un lapso para presentar la declaración de impuestos que vence el 31 de marzo todos los años, pero todos los años la administración da una prórroga de 15 días o de un mes, no sé, cualquier cosa. Entonces todo el mundo esa es una práctica administrativa, no está en la ley no dice que hay que dar una prórroga. Bueno, hay un año en que la administración considera que no debe dar la prórroga. Bueno, esa, quien haya estado esperando la prórroga y haya presentado su declaración dentro de los 15 días posteriores, podría invocar, le dice, mire, está muy bien, usted podía cambiar el criterio, pero hasta ahora la práctica ha sido esta y lo puede demostrar, ¿no? Por lo tanto, a mí no me pueden sancionar por haber presentado esto tardíamente, porque yo estaba esperando que este año actuaran de esa manera. ¿Usted piensa que no lo va a hacer a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora ya sabemos que la práctica cambió, pero mientras la práctica estuvo vigente, yo me acojo a esa práctica y no puedo ser perjudicado por por un nuevo criterio. Eso se parece un poco pues al tema del criterio que ya hemos visto antes, pues el valor del precedente que tampoco puede aplicarse en perjuicio de alguien que estaba a la expectativa tenía la expectativa legítima de ser tratado como hasta ahora venía siendo el trato de la administración. Y por último, nos queda una última manifestación posible pues, de esta autovinculación administrativa, es el valor del criterio interpretativo. La administración no solamente toma decisiones, mira, dile a Antonio que lo llame en 5 minutos. Ok. La administración, además de dictar actos administrativos, ejecutorios, donde decide cosas, a veces interpreta la norma, porque la propia norma, la propia ley, le da esa competencia de interpretación a órganos administrativos, ¿no? Por ejemplo, en materia electoral, uno puede preguntarle al Consejo o a los órganos electorales, uno puede preguntar, mire, ¿qué se interpreta aquí? ¿Cómo puedo yo puedo ser candidato a elecciones porque la ley dice esto, pero no está claro? En mi caso es este, ¿qué le parece? Entonces los órganos administrativos, electorales en ese caso, pueden hacer una interpretación y le envían la interpretación a esta persona. Bueno, eso tiene valor. Imaginemos que el señor hace lo que le dijo la administración y entonces, y resulta que después no hubo ninguna decisión, no hubo un acto administrativo que me permitiera a mí hacerlo. Lo único es que me interpretaron, la consulta fue en un sentido y me dijeron que esa administración interpretaba la ley de una determinada manera. Bueno, yo ajusto mi conducta a esa interpretación. ¿Podría la administración luego sancionarme o negarme lo que yo estoy pidiendo? Porque cambió el criterio, porque cambió ahora y lo piensa de una manera distinta, o a ella la amarra esa interpretación que ha dado antes, ¿no? Eso fue ha sido tema de discusión, porque lo que no puede hacer la administración, lo prohíbe la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es dictar un acto administrativo ya efectivo. Por ejemplo, me otorga a mí, yo pido un permiso y me da el permiso. Bueno, no podría venir con un acto nuevo y quitarme el permiso. Me dan el título de abogado, no pueden venir mediante un acto nuevo y quitarme el título de abogado. Es decir, una vez que se ha dictado un acto, es como más o menos lo que ustedes han oído de la cosa juzgada administrativa. Bueno, en el caso, el de la cosa juzgada judicial. O sea, una vez sentenciada una persona y dice, usted es inocente, ya no lo pueden juzgar más. Bueno, hay una cosa parecida, ustedes lo verán el año que viene en Derecho Administrativo 2, que es como la cosa decidida administrativa, el valor de la cosa decidida. Una vez que la administración tomó una decisión, no podría, digamos, decidir nuevamente en perjuicio del que ya estaba en una situación anterior, ¿no? Quitársele lo que ya tenía o empeorarle la situación, lo sancionaron con
100 bolívares de multa y de ahora dice, no, no, son 300 en realidad. No, una vez que ya decidió la administración no puede. Bueno, pero es que en el caso este del que estamos hablando, no es una decisión, es una interpretación. Lo que ha hecho la administración es decir, yo entiendo que la ley permite tal cosa, o que las condiciones para hacer algo son tales y cuales. Ok, el administrado le hace caso a la administración y ajusta su conducta a la interpretación. ¿Podría la administración luego, cuando vaya a decidir, a decir, mire, eso yo lo pensaba antes, pero yo ahora pienso una cosa distinta, y como yo tengo el derecho a decidir, yo ahora estoy decidiendo de una manera distinta, y no le doy entonces lo que usted está pidiendo, o le quito lo que ya tenía, o le agravo la situación anterior, porque mi nueva interpretación es diferente, ¿no? Eso ocurre fundamentalmente en Venezuela, que yo sepa, en dos áreas. En materia electoral, sí, por eso le digo requisitos para postularse a la elección, o como los criterios para que los votos de una plancha se sumen a la de otra plancha. Bueno, hay varios temas en los cuales puede haber una interpretación un poco distinta de una misma norma. Y entonces las autoridades electorales, de acuerdo con la ley de procesos electorales, tienen esa facultad de dictar opiniones, que no son actos administrativos propiamente dichos. Y también en materia tributaria. Uno le puede formular al CENIAT una consulta. Yo, mire, yo gané tanto este año y tuve estos gastos y yo puedo descontar esto es una... o sea, ¿cómo yo podía declarar esto? Yo no estoy violando la ley si yo digo que estos gastos los voy a deducir de mis ganancias. Bueno, la administración lo que hace es responder una consulta. De acuerdo con la ley, esto es así, así. Nosotros entendemos que los gastos deducibles son tales y cuales y perfecto. Ok, es una opinión nada más. Bueno, entonces yo llego y hago mi declaración, ajustando mi declaración a lo que me ha aconsejado, digamos, lo que me han dicho los asesores, que en este caso el asesor es la administración. Podría luego la administración decir, ah, pero usted lo hizo mal, porque eso no habla de usted deducir. Y como no lo dedujo y no era deducible, yo no solamente le cobro lo que ha debido pagar, sino encima le pongo una multa porque usted en realidad evadió el impuesto. Me podrían sancionar porque yo hice las cosas tal como la administración me lo dijo. Bueno, pareciera que el principio de la expectativa legítima, ¿no? El principio de la lealtad institucional de la administración debería no permitirse. Bueno, pero eso no está dicho claramente en ninguna norma, ¿no? Entonces, hay un artículo que yo les estoy señalando allí, el artículo 162 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, del cual se puede deducir que que es la interpretación, ese criterio interpretativo puede ser alegado en su beneficio por el particular. O sea, más o menos como la práctica administrativa, como el cambio de criterio, es decir, una manera pues como de, no es que sea una fuente del derecho propiamente, pero que la administración está obligada a respetar ese criterio, o por lo menos no perjudicar a un particular que ha actuado de conformidad con una conducta previa de la administración. Esa conducta previa o ese criterio previo de la administración, esa interpretación previa de la administración, debe entonces ser respetado por la propia administración, al menos para no perjudicar a alguien que podría verse perjudicado por un cambio de criterio actual, ¿no? Ese artículo 162 lo que dice es que serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho positivo o de los procedimientos vigentes, a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la administración. O sea, este decreto ley está partiendo de que esas consultas, las opiniones emitidas a través de criterios interpretativos por la administración, pueden ser alegadas en su favor por los administrados, ¿no? Entonces, por eso es que deben ser publicadas, dicen aquí. Deben ser publicadas de manera regular para que puedan ser conocidas por los particulares y alegadas eventualmente en su beneficio. Entonces, bueno, por eso yo incluyo
es el valor, incluyo las opiniones interpretativas de la administración como mecanismos a través de los cuales la administración se autovincula. La administración podría guardar silencio y decir, no, mire, usted haga la cosa como le parezca y yo después veré. Pero si no se limitó a eso, sino que dio su interpretación previa, una vez que la dio, bueno, tiene que respetar que ha quedado vinculada por su propia opinión previa. Después lo cambiará, podrá cambiarlo, pero lo que no puede es hacer que el cambio de ese criterio perjudique a quien se hizo valer ese criterio, a quien siguió el criterio solicitado a la administración. Y no solo por quien lo pidió, sino por quien lo leyó, o sea, quien lo vio en la publicación. Eso fue publicado para que todo el mundo se entere y entonces todos los demás, aun cuando no hayan sido quienes pidieron en la consulta, los que plantearon la consulta también podrían hacer valer pues, en su favor ese criterio. Fíjense ustedes que son diversas maneras como la administración entonces se ve vinculada, se ve obligada, se ve limitada por sus propias conductas, no solo por la ley propiamente dicha, sino también por las conductas propias así no sean leyes. A veces son conductas materiales simplemente, ¿no? Como la práctica administrativa. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a continuar luego en la próxima clase con los mecanismos de control o de garantía para hacer que se cumpla con el principio de legalidad. El principio de legalidad no es un saludo a la bandera, no es una proclama retórica, sino que es un instrumento jurídico que el ordenamiento jurídico consagra y luego, una vez que lo consagra y obliga a la administración a ajustarse a él, le otorga a los particulares mecanismos a través de los cuales hacer valer y hacer efectivo ese principio de legalidad. Lo vamos a ver entonces en la próxima clase. Bueno, estén muy bien. Buenas tardes. Voy a dejar de compartir aquí y bueno, nos vemos en la próxima clase que es la del jueves próximo. ¿Ok? Que estén muy bien. Buenas tardes.